crónicas de Kaiden. Desde tiempos tan antiguos que se pierden en la niebla de la historia, cuando los bosques cubrían gran parte de las islas de Japón y los dioses aún caminaban cerca de los hombres, nació la creencia en los kitsune, los zorros espirituales. Para los antiguos japoneses, el mundo no estaba dividido entre lo natural y lo sobrenatural. Todo poseía un espíritu, una voluntad oculta, y entre esas voluntades ninguna era tan astuta ni tan enigmática como la del zorro. A simple vista parecía un animal más, pero aquellos que observaban con atención sabían que algunos zorros no eran simples criaturas del bosque, sino seres que habían despertado a una conciencia superior tras vivir durante décadas, siglos o incluso milenios. Con el paso del tiempo, estos zorros adquirían una inteligencia que superaba a la humana. Aprendían el lenguaje de los hombres, comprendían sus deseos y debilidades, y dominaban artes que ningún mortal podía imitar. Se decía que al cumplir 100 años, el kitsune lograba su primer gran poder, la capacidad de cambiar de forma. Adoptaban apariencia humana y caminaban entre las personas sin ser reconocidos, aprendiendo sus costumbres, sus pasiones y sus temores. Sin embargo, ninguna transformación era perfecta. A veces el reflejo en el agua revelaba una cola escondida, o una sombra mostraba más de una silueta, recordando que bajo aquella forma humana latía aún el espíritu del zorro. A medida que los siglos transcurrían, el poder del kitsune crecía y nuevas colas brotaban de su cuerpo. Cada cola era un símbolo de sabiduría acumulada, de hechizos dominados y de experiencias vividas. El número máximo, 9 colas, marcaba la culminación de su existencia espiritual. El Kibi no Kitsune, el zorro de 9 colas, era considerado una fuerza de la naturaleza, capaz de alterar el equilibrio del mundo, provocar guerras, derribar imperios o bendecir tierras enteras con prosperidad. Su mera presencia era suficiente para sembrar el caos o la abundancia, según su voluntad. Los poderes del kitsune eran numerosos y sutiles. No solo creaban ilusiones, sino que podían hacerlas tan reales que los humanos vivían dentro de ellas sin sospechar el engaño. Podían moldear sueños, susurrar pensamientos en la mente de los hombres y encender el misterioso Kitsune-bi, una llama espiritual que flotaba en la noche y guiaba, o extraviaba, a los viajeros. En algunos casos, el kitsune entraba en el cuerpo de una persona, dominando su voluntad. Este fenómeno, conocido como Kitsune-tsuki, era temido por aldeanos y sacerdotes, pues quienes lo sufrían hablaban con voces ajenas, actuaban de manera errática y parecían haber perdido el control de su propio espíritu. Durante siglos, esta posesión fue interpretada como una maldición o una prueba enviada por los dioses. No todos los kitsune eran iguales, ni todos seguían el mismo camino. Algunos servían fielmente a Inarikami, el poderoso dios del arroz, la fertilidad y la prosperidad. Estos kitsune, conocidos como zenko, eran espíritus protectores, de pelaje blanco y mirada serena. Actuaban como mensajeros divinos y guardianes de los santuarios, velando por las cosechas y recompensando a los humanos justos y trabajadores. En los templos dedicados a Inari, aún hoy, las estatuas de zorros vigilan silenciosamente, sosteniendo llaves de graneros, pergaminos sagrados o joyas que representan la abundancia. Otros kitsune, sin embargo, rechazaban toda autoridad divina. Estos eran los no-kitsune, zorros salvajes que vagaban libres por los campos y bosques, guiados solo por su propio deseo. Eran traviesos, impredecibles y, en ocasiones, crueles.
disfrutaban engañando a los humanos, exponiendo su avaricia, su orgullo o su arrogancia. Pero incluso estos kitsune podían mostrar gratitud, lealtad o amor, pues no eran demonios sin alma, sino espíritus complejos, tan contradictorios como los propios seres humanos. Entre las historias más contadas se encuentran aquellas que narran el amor entre un kitsune y un humano. Se dice que algunos zorros, al convivir demasiado tiempo entre las personas, desarrollaban sentimientos verdaderos. Tomaban forma humana y se casaban, formando familias y llevando una vida aparentemente normal. Estas historias casi siempre terminan con la revelación de la verdad, cuando una cola es descubierta o un hechizo se rompe. Obligado por su naturaleza, el kitsune debía marcharse, dejando atrás a su amor y a sus hijos, aunque muchas leyendas afirman que continuaba protegiéndolos desde la distancia, invisibles pero siempre presentes. La más famosa de todas las leyendas es la de Tamamo no Mae, una mujer de belleza tan perfecta que parecía irreal. Llegó a la corte imperial y rápidamente cautivó al emperador con su inteligencia y gracia. Sin embargo, su presencia trajo enfermedad y desgracia al reino. Tras ser desenmascarada por sabios y exorcistas, se reveló que Tamamo no Mae era en realidad un Kibi no Kitsune. Huyó del palacio y fue perseguida hasta ser derrotada, pero su espíritu se convirtió en la Sesoseki, la piedra asesina, de la cual se decía que aún emanaba su odio y su poder, recordando que la magia de un kitsune jamás desaparece del todo. A lo largo de los siglos, el mito del kitsune ha perdurado en el teatro, la poesía, la pintura y los relatos transmitidos de generación en generación. Representa la astucia, la transformación y el peligro de dejarse engañar por las apariencias. Pero también simboliza el amor imposible, la lealtad silenciosa y la eterna búsqueda de equilibrio entre dos mundos. Incluso en la era moderna, cuando las luces de las ciudades han reemplazado a las antorchas y los bosques han dado paso a carreteras, el espíritu del kitsune sigue vivo en la imaginación japonesa. Así, el kitsune permanece como un guardián del misterio, un ser que camina entre lo humano y lo divino, recordándonos que no todo lo que vemos es real y que, en los rincones más antiguos del mundo, aún habitan espíritus que observan, esperan y, quizá, sonríen detrás de un rostro humano, mientras ocultan sus colas en la sombra.